os lo agradezco. Bueno, pues como había dicho, si me permitís, os pongo un poquito una pincelada de alguna cosa que vamos a hacer en esta semana, en este mes de noviembre, y nada, y en 2 minutos comenzamos con Lourdes, ¿de acuerdo? Me gustaría que, un momentito, que comentáramos también esto. Un momento, a ver, aquí. Vale. Pues como os había dicho, vamos a comenzar con la píldora jurídica de diversidad sexual para familias y profesionales. Creo que casi todas las personas que estáis sois profesionales. María José sí que está ahí, de representación de la familia, que se lo agradezco. Como había dicho, yo soy Paula y para cualquier cosa que necesitéis podéis contar conmigo. ¿Vale? Como os he dicho, esta acción está dentro de un programa que se llama Dobles Armario, Dobles Apoyo, que está subvencionado por Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Recordaros que existe un servicio de asesoramiento sexológico que podéis solicitarlo de manera gratuita para, ahora lo estamos haciendo sesiones online y esto nos está facilitando poder acortar tiempos, y cualquier duda que tengáis sobre la sexualidad de vuestras familiares, busquéis información o necesitáis algún consejo, pues nada, podéis contactar conmigo a través del teléfono de Plena Inclusión o a través del correo electrónico. ¿De acuerdo? Informaros también que esta charla se volverá a repetir el lunes próximo, el día 9 de noviembre, de 5:30 a 6:30. Volveremos a hacer otra convocatoria para intentar facilitar que las familias se puedan conectar. ¿Vale? Con el mismo enlace que tenéis, pues ese será el enlace. De todas maneras, volveré a recordarlo a las personas que os habéis inscrito por si queréis participar de esta charla, que más o menos Lourdes contará lo mismo, pero que bueno, si ha habido algún compañero o compañera vuestro que no ha podido participar, que sepa que aún tiene la oportunidad. Y también contaros que el día 25 de noviembre, de 5:30 a 7:30, se realizará una charla sobre diversidad sexual y discapacidad intelectual. Hablaremos sobre la educación sexual, el papel de las familias en la educación sexual, sobre el respeto a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, y está dirigida principalmente a familias. ¿De acuerdo? Entonces, si María José le apetece participar, pues ahí estamos, y os agradecería que hicierais difusión. Ahora sí, os dejo con Lourdes para, bueno, pues para plantear algunas de las preguntas que habíamos hecho. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer de manera directa? Aparte de las que habéis escrito en el formulario. Hombre, yo imagino que igual surgen las preguntas después de oírme, ¿no? Vale, venga, porque imagino que entonces es cuando se empieza a liar la cosa. Yo tengo muchas dudas. Bueno, pues ahora, si queréis, que conteste un poco las preguntas que habíamos planteado Lourdes, y luego planteéis vuestras propias dudas, que seguramente alguna ya las responde Lourdes, en las que le habíamos pasado, y seguro que surgen algunas otras, muchas, como dice la compañera. Cuando quieras. Vale, pues si os parece, centramos primero el tema desde el punto de vista fundamental, que es la convención. A partir de ahí nos metemos en la parte real o práctica, que no tiene que ver con la teórica, que es la de cuando los problemas llegan a los tribunales o desde el punto de vista jurídico, y los posibles cambios a los que nos estamos enfrentando ahora, que imagino que con mucho tiempo repercutirán en todo lo que vamos a hablar hoy. Fundamental, y de lo que partimos siempre, pues de la Convención. Partimos siempre de la Convención, ¿no?, de los derechos internacionales de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y qué nos dice? Pues que partimos siempre del artículo 12. Lo digo porque acabaré explicando por qué en la plena capacidad de obrar de las personas con discapacidad intelectual. O sea, tienen exactamente la misma capacidad plena de obrar que el resto de las personas, ¿vale? Y no puede ser limitada. A partir de ahí, este principio de la Convención, que España reiteradamente incumple desde el 2008, pues nos viene a producir los problemas que nos produce. Pero la Convención Internacional recoge primero la plena capacidad, en su artículo 12. Luego, en su artículo 19, además recoge como principio, son principios obligatorios que deberían estar cumpliendo
todos los países. Recoge el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad en igualdad de condiciones. Y lo remata en el artículo 23, y el artículo 23 dice que las personas con discapacidad tienen derecho a contraer matrimonio. Luego veremos lo que ocurre con esto. A casarse, a decidir libremente el número de hijos que quieren tener, a tener acceso a la información, a la reproducción y planificación familiar, a los medios necesarios que permitan ejercer los derechos y, es donde estamos ahora también modificando, a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones que los demás. Y para eso tenemos que prestar los apoyos necesarios. La Convención son principios y derechos fundamentales, o sea, son derechos fundamentales de la persona, y los derechos fundamentales de la persona son derechos personalísimos, es decir, nadie puede decidir por nosotros sobre estos derechos. ¿Vale? La Convención lo deja perfecto. A partir de ahí no deberíamos tener ningún problema, pero nos surgen todos los problemas del mundo. Y llevados al plano jurídico, que es el que vamos a hablar hoy, nos da situaciones muy complejas que tienen difícil solución y que además dependen mucho del juez sobre el que le caigan encima de la mesa directamente. ¿Vale? Uno puede tener un tipo de mentalidad u otro y a partir de ahí se ve reflejado, y no cabe la menor duda. España incumple reiteradamente estos principios desde el 2008. Todos los años pasamos examen y el observatorio nos saca siempre los colores a todos los niveles, en el nivel de capacidad, en todos los principios, ¿no? Que España incumple reiteradamente desde el 2008. Llevado al plano jurídico, todo esto, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en una cosa que para nosotros, sobre todo para la discapacidad intelectual, se convierte en un problema para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, que es que el componente esencial sobre el que va a girar todo el derecho es la capacidad de consentir. O sea, la capacidad que tiene la persona para prestar el consentimiento entendido como libertad para mantener esas relaciones sexuales. Es decir, el consentimiento con la capacidad para mantener relaciones sexuales. Entonces, es un hilo muy fino, ¿no? El acreditar o el demostrar esa capacidad de consentimiento. Es decir, por un lado choca el ejercicio personalísimo de la persona y por otro lado la protección que le dan o entienden que le dan con la capacidad de consentimiento. ¿Qué ocurre? ¿En qué se fija el derecho? Porque realmente no hay una normativa específica. Pues se fija en 3 puntos. En la información, en el razonamiento y en la voluntariedad. Eso es en lo que se fija el derecho. En esos 3 puntos pilares que son los que van a entender si existe o no consentimiento de la persona para tener voluntariamente relaciones sexuales. Primero, información. La persona tiene que disponer de información suficiente. Segundo, razonamiento. La persona con esa información tiene que ser capaz de tomar una decisión y además de entender las consecuencias de la decisión que adopta. Y en tercer lugar, que sea voluntaria, evidentemente. En estos 3 puntos es en los que se está basando la jurisprudencia a la hora de determinar si hay o no capacidad para consentir. Porque claro, desde un punto de vista jurídico, para la población en general, se dice, se entiende que puede consentir válidamente una relación sexual a partir de los 16 años, ¿vale? Eso es para la población en general, pero no hay un criterio normativo para la población con discapacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay jueces o fiscales, en este caso, que, por ejemplo, utilizan los informes en los que se dice esta persona tiene una edad mental de 9 años. Y realmente eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque tú puedes tener una edad mental de 9 años, pero tu cuerpo biológico, tus necesidades son de una persona de 32, por ejemplo, si tienes 32, y tus experiencias en la vida para eso también.
Entonces, por eso te digo que depende mucho de dónde va a caer ese expediente, porque realmente no hay una edad válida. Se utilizan también informes de psicólogos, de psiquiatras a la hora de determinar la capacidad de consentimiento. ¿Qué ocurre? Hay procedimientos, por ejemplo, en la base civil, procedimiento para contraer matrimonio, en el que se te abre un expediente civil, en el que se te dice, bueno, hay un examen de un facultativo que confirma que tú entiendes el consentimiento que estás prestando para contraer matrimonio, las consecuencias de esa convivencia en común que inicias, ¿no? O sea, te hacen pasar por un expediente. Tenemos en estos momentos también en marcha, y eso sí que lo habéis oído porque está saliendo en todos los periódicos, la derogación de la esterilización forzosa para la ley de las personas con discapacidad. ¿Vale? A ver, aquí hay que tener clara una cosa también. Lo que se está haciendo es despenalizar las esterilizaciones no consentidas por las personas con discapacidad. ¿Vale? Hay un artículo en el Código Penal en el cual se entendía que se cometía un delito hacia las personas si se les practicaba una esterilización que no habían consentido y se exceptuaba a las personas con discapacidad intelectual. Es decir, se despenalizaba, se podía hacer sin ninguna consecuencia. Entonces, ahora la modificación afecta a la despenalización, es decir, se cometerá un delito si tú realizas una esterilización forzosa o forzada, independientemente de que tengas discapacidad intelectual o no, o cualquier tipo de discapacidad. Esto no quita que las esterilizaciones necesiten de autorización judicial, ¿vale? O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es que entra al Código Penal y otra que se mantiene lo que determina el Código Civil, que es la autorización del juez de primera instancia para proceder a esa esterilización. Como está en trámite de aprobación con enmiendas, etcétera, dejemos la puerta abierta a ver si se dice algo de esto o no, porque realmente desconocemos, pero en principio solo va a afectar al Código Penal, con lo cual lo otro se mantendría en vigor. Me preguntabais, y si queréis también, pues que me preguntaba, en una de las preguntas me decíais eso, tema esterilizaciones forzosas, cambios legislativos, ¿la familia puede pedir la esterilización a un médico? La esterilización la familia la pediría al juez de primera instancia y necesita una autorización. Sin autorización no se puede hacer. Otra cosa es la comisión o no del delito, que es lo que en principio va a ser igual para todo el mundo. Será un delito si tú lo haces sin el consentimiento de la persona, aunque tenga discapacidad, ¿vale? Pero el procedimiento civil en principio seguiría en marcha. Mi experiencia personal es que no las autorizan a día de hoy, ¿vale? Yo no he planteado muchas, afortunadamente, pero la última que planteé, el argumento era peregrino, evidentemente, pero bueno, el argumento era que la persona, por la edad que tenía, pues era altamente improbable que se quedara embarazada. No era por otra... realmente se solicitaba por otros motivos, pero bueno, se denegó. Respecto, me preguntabais a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Me preguntabais sobre la interrupción voluntaria del embarazo y aquí hay una cuestión complicada, ¿vale? Porque la ley ha sufrido bastantes modificaciones, pero realmente va eliminando artículos que dijésemos que nos perjudican a nivel jurídico, pero mantiene otros. Con lo cual, en estos momentos, por ejemplo, la ley de 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Eliminó un artículo específico de personas con discapacidad, pero sigue manteniendo en su artículo 13 como requisito necesario e imprescindible para la interrupción voluntaria del embarazo que se realice con el consentimiento expreso
y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, lo dice así, del representante legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones. Te vas a esta ley, ¿vale? La Ley 41/2002, que establece los límites del consentimiento informado y recoge expresamente el consentimiento por representación. ¿Vale? ¿Qué significa? Que dice, primero, cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia o su estado físico o psíquico, no le permite hacerse cargo de su situación. Es decir, es un puro criterio médico. Todos en un momento determinado hemos acudido a un médico que es favorable a la interrupción del embarazo o no. Entonces, pues va a seguir con la misma cuestión, es decir, a criterio médico. Pero es que además el artículo en el segundo apartado dice, cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en sentencia. Es decir, necesitas también la representación. Lo digo porque, bueno, y sigue además afirmando diciendo que para interrupción del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente, será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. ¿Vale? Si no hay acuerdo, se resolverá de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. Es decir, habría que ir a un procedimiento civil a explicárselo al juez. Lo digo porque me preguntabais, una de las preguntas que me hacíais era si podíais acompañar como profesionales a una persona que quisiera interrumpir voluntariamente su embarazo. En base a todo esto, se necesita, si la capacidad está modificada, la presencia y la firma del consentimiento expreso del representante legal, y si la persona no tiene la capacidad de obrar modificada, pues a criterio del médico. Decidirá según su criterio. O sea que realmente está la cosa bastante complicada. Digo lo del aborto porque en la misma pregunta me decíais, si una mujer con discapacidad intelectual quiere denunciar un abuso sexual, violencia de género, ¿vale? Sí pide que le sea acompañada por una profesional del centro. En este caso, ¿vale? Toda aquella persona, y así lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es conocedora o sospecha de la existencia de un delito, está obligada a denunciar. O sea, no es una cuestión ni de ética, no, es una obligación legal denunciar, ¿vale? Con lo cual, ante la sospecha de cualquier abuso, evidentemente hay que denunciar. Yo igual lo comunicaba también a la familia por si ellos querían o no, pero independientemente de eso, evidentemente ponía la denuncia. Yo no sé, Paula, si te facilité a ti o a Mónica, lo digo porque igual sería interesante que luego se lo enviaras a ellos. Hay una unidad de atención a la víctima del delito. Sí. Entonces, allí realmente te dan un asesoramiento gratuito, tienen profesionales, es interdisciplinar, está Valencia, Castellón y Alicante. Incluso hay situaciones en las que pueden actuar de oficio, ¿vale? Y preservar un poco la privacidad de aquel que haya comunicado la posible situación, ¿no? A actuarlo ellos de oficio. Es decir, que en un momento determinado, por las cuestiones que se pudieran plantear a nivel de la persona trabajadora o si no tiene constancia, yo siempre me dirigiría a la unidad de atención a la víctima del delito. Pero no es la Fundación A la Par, que está en Madrid. No. Fundación, es un servicio público. Yo creo que se lo dejé a Mónica Blanco, pero bueno, es la unidad de atención a la víctima del delito. ¿Vale? Está Valencia, Castellón y Alicante y un montón de poblaciones. Es un servicio público que se presta desde la Consellería, que te da información, asesoramiento
en caso de ser necesario que la persona tenga que salir de donde está por preservar su, iba a decir su salud, ¿no? No me sale, bueno, sí, no, su privacidad no, porque esté en peligro de riesgo de que le hagan algo. Su integridad, su integridad. Su integridad en una vivienda, que allí lo toman todo y además es gratuito, ¿vale? Y es público. Lo digo porque es muy interesante, si no, de hecho, si no también por internet está, y además hay una cosa muy, desde mi punto de vista, muy importante. Si os metéis luego y cotilleáis un poco, en la parte derecha, grandísimo, hay una para clicar si tú estás metida dentro y necesitas salir de forma urgente, ¿vale? Es decir, hay una persona que está necesitando ayuda, pero el que está por ahí, pues, de repente aparece, ¿no? Entonces, puedes salir de ahí rápidamente y sin dejar rastro, ¿vale? La verdad es que es un servicio y además, desde en Valencia, porque estamos aquí, pero vamos, extendido a todo, nosotros desde Plena estamos colaborando con la jefa del servicio para facilitar un montón de documentos, para interponer la denuncia, para saber qué ha pasado, todo eso en lectura fácil. Es decir, que la persona con discapacidad además va a tener una serie de apoyos. Me preguntabais si podíais asistir. Realmente estamos en un momento en el que no solo vais a poder asistir, sino la figura del facilitador está ya tomando mucha fuerza, con lo cual probablemente no solo podáis, sino que tengáis que asistir, ¿vale? El facilitador es una figura que está contemplada en nuestra ley, pero estaba ahí, aparcada, pero ahora desde Europa se le está dando muchísima fuerza, ya han salido las directrices internacionales. El facilitador es una persona que lo que hace es facilitar el procedimiento de la persona con discapacidad intelectual, ¿vale? No forma parte del proceso ni puede formar parte del proceso, con lo cual no puede ser un abogado. Normalmente un psicólogo, una persona de un centro, alguien de confianza de la persona con discapacidad que, por un lado, le ayude en la comunicación y en la comprensión y le facilite el lenguaje y la situación y la comodidad a la hora de contar lo que ha pasado, ¿vale? Es una figura que, además, desde la Consellería de Justicia se está poniendo ya mucha prisa en ponerla en marcha y además a Plena se nos ha pedido ya la colaboración y está en marcha. Es decir, estamos en reuniones con la Consellería y va a ser algo bastante inminente, afortunadamente para nosotros. Entonces, en principio se va a tener que echar mano de la gente de los centros, o psicólogos o pedagogos, gente que pueda ayudar, ¿vale? Porque que forme parte de ese proceso. Se va a recibir una formación, que tampoco pensemos que nos van a echar ahí al ruedo, pero se va a hacer una formación. La formación va a empezar, que es donde siempre es nuestro caballo de batalla. La primera formación, que va a ser de sensibilización, va a ir dirigida hacia los profesionales que trabajan en justicia, ¿vale? Oficiales, fiscales, jueces, etcétera, policías, es decir, para las personas que van a atendernos en el caso de que necesitamos poner esa denuncia. Esa es la primera fase y pretenden hacerla antes de final de año. O sea que es algo que va con mucha fuerza. Otra cosa que me preguntabais, ¿vale? Respecto al tema de abusos sexuales, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el abuso es por parte de un adulto a una persona con discapacidad? Pues que hay un agravante. El Código Penal recoge los abusos y agresiones sexuales y la discapacidad es un agravante. ¿Qué significa? Que se le pone mayor pena. Es como menores y personas con discapacidad, que eso es siempre nuestro talón de Aquiles, ¿no? Siempre vamos unidos a menores cuando realmente no deberíamos ir. Pero bueno, es un agravante para poner el delito. Y me preguntabais si es un menor, ¿vale? Si a la persona sobre la que se está cometiendo los abusos es un adulto, persona con discapacidad, es un agravante, y si es un menor. Si es un menor, además hay un artículo específico
para menores de 16 años, que aún es mayor agravante. Si eres mayor de 16, entrarías ya, dijésemos que en el delito tipo, ¿no? Pues 16, 18. Pero si eres menor de 16, que es donde se marca el consentimiento, o sea, la capacidad de prestar tu consentimiento para mantener relaciones sexuales, es en 16. Hace unos años estábamos en 13 años y se subió a 16. ¿Vale? Entonces, siempre que estés por bajo de 16, se va a entender prestado sin consentimiento y va a ser un abuso, independientemente de lo que diga el menor. ¿Vale? Y ya habéis visto muchos casos que han salido en el periódico de los futbolistas estos de la Andina y todo eso. ¿Vale? Menor de 16, abuso. Me preguntabais también sobre la información que tenéis obligación de dar o no a las familias respecto a identidad, orientación sexual, mantenimiento de relaciones. Vamos a ver, estamos en que es un derecho personalísimo, que ejerzo yo mismo y que por tanto no tengo que comunicar a nadie, ¿vale? No tengo que comunicar a nadie, yo hago mi opción, punto. El problema a nivel jurídico, que es lo que comentábamos, que si aquello deriva en un problema jurídico, siempre salen problemas. El problema es si se entiende por el juzgado que la persona no es capaz de prestar el consentimiento. ¿Vale? Es decir, el hilo fino que siempre hablamos y donde nos movemos. Y entonces eso se convierte en un problema y tenemos que ir a lo que hemos visto antes. Es capaz de entenderlo, lo ha hecho voluntariamente, etcétera, etcétera. En derecho esto está muy enmarañado. Por un lado, estamos ante un derecho fundamental, pero como el derecho lo envía todo a la capacidad para prestar el consentimiento y eso depende de unos informes, pues es donde vamos a tener el problema. Problemas que a día de hoy no tienen solución, es decir, que va a depender de lo que su señoría en ese momento decida en caso de llegar allí. O sea, no os puedo decir sí o no, porque es que no es así. Entonces, todo va a pasar a la prestación del consentimiento. Si la persona no tiene la capacidad de obrar modificada, en teoría es la titular de sus derechos y de sus obligaciones y no hay ningún representante, ¿vale? Con lo cual, ahí, desde mi punto de vista, está claro. O sea, yo no tengo ninguna capacidad modificada, con lo cual puedo optar y decidir. Pero si tengo la capacidad modificada o se entiende que no puedo prestar el consentimiento de forma válida, es el juzgado el que va a decidir. Y están decidiendo personas en base, desgraciadamente, a sus opiniones personales en muchos casos. Dentro de todo esto, me preguntabais también si una persona que no está incapacitada y quiere ir a un taller de educación sexual, pero la familia no quiere que acuda. ¿Vale? Yo hablo a lo que haría a efectos prácticos, ¿vale? Que uno va... En principio, la persona no está incapacitada, repetimos, es titular de sus derechos y de sus obligaciones. Tener acceso a la educación sexual está recogido tanto como derecho fundamental en la Convención Europea de Derechos de la Persona con Discapacidad como en la ley que hemos visto de autonomía del paciente, o sea, están recogidos expresamente. Con lo cual, desde mi punto de vista, la familia ahí no tiene capacidad de negar ni de negarse. Mi consejo, comunicárselo por escrito. Es decir, si la familia en un momento determinado os dice no quiero que exista, ¿vale? Pues evitando siempre situaciones que cuando estáis trabajando en el día a día yo sé que son complicadas, ¿no? Es decir, bueno, pues yo como esto es un derecho y una obligación fundamental, te lo voy a comunicar por escrito y me contestas por escrito, ¿vale? Entonces, hacer un escrito, por si en un momento determinado eso les obliga o
o les hace cambiar de opinión, ¿no? Hacer un escrito explicando que es un derecho de la persona en base a la convención, en base a las normas, que además es fundamental y ese acceso a la información y a los detalles sexuales está puesto como una obligación en nuestras propias normas y que, por tanto, se comunica que la persona debe asistir, tiene el derecho y el deber de asistir. Y que te contesten por escrito, porque igual a lo mejor se piensan y dicen, a ver, ¿sabes? Porque en un momento determinado tú también no estás prestando lo que deberías, ¿no? Entonces también te sirve, por un lado, para si aquello llega a más, decir, no, mire, es que la familia se niega, o para presionar de una forma a la familia. Y aparte de lo que podamos hablar ahora, sí que me gustaría, porque todos lo sabéis, estamos en un momento legislativo con cambios muy importantes, ¿vale? Se está cambiando, estamos ya en la última fase, se está cambiando el Código Civil. El Código Civil es de 1889, o sea, que ha llovido mucho desde entonces, se está cambiando el Código Civil y esta modificación del Código Civil, para adaptarla por fin a la Convención Europea, va a modificar, aparte del código, muchísimas leyes, ¿vale? Entre ellas la ley de enjuiciamiento civil, la ley de jurisdicción voluntaria, la de propiedad y con tiempo va a tener también repercusión sobre las leyes penales. Y intuyo que hablaremos de un cambio en todo esto. ¿Por qué? Me explico. El Código Civil y la modificación que entra para adecuar a la Convención, las sentencias ya no van a determinar, porque no se va a poder, o sea, va a estar absolutamente prohibido, no van a modificar la capacidad de la persona. Porque hemos dicho al principio, el artículo 12 dice que tenemos plena capacidad, ¿no? Pues entonces, en cumplimiento de ese artículo, las sentencias no van a decir, como dicen ahora, se modifica la capacidad de obrar, se instituye tutela, no, pero se modifica la capacidad y se restringe o plena o parcialmente. Pues eso va a desaparecer. O sea, es obligatorio mantener la plena capacidad de la persona. Y lo único que se van a establecer son apoyos concretos y específicos. Todo lo que no conste punto por punto en un apoyo específico, tiene la persona total voluntad. Pero además hay una prohibición expresa de que afecte a cualquier derecho personal, civil o político. Es decir, a nuestra capacidad para contraer matrimonio, a nuestra capacidad de hacer testamento, a la que nos ocupa hoy de las relaciones sexuales, la diversidad sexual, etc. O sea, la sentencia no va a poder limitar o afectar ninguno de estos derechos. Con lo cual, el cambio va a tener que llegar sí o sí a todo lo que estamos hablando ahora, porque yo tengo mi capacidad de obrar plena. Y además, modifica otro aspecto muy importante y que también repercute en las leyes penales, ¿no? Ahora todo, tanto la legislación civil como la penal, siempre, y eso os sale por todas partes, pone siempre todas las decisiones se adoptan en beneficio o interés de la persona con discapacidad, ¿no? Siempre acaba esa coletilla, todo es en beneficio o en interés. Pues eso también desaparece. O sea, ni beneficio ni interés. Se obliga, tal y como obliga la Convención, a respetar siempre voluntad y preferencias de la persona con discapacidad intelectual. Es decir, se reconoce el derecho a equivocarse que tenemos todos. O sea, vamos a ver, resulta que hacemos una sobreprotección en las sentencias que lo que hace es dejar a las personas sin derechos. Ausencia de derechos, no los pueden ejercitar. Y además siempre en beneficio o interés que decide un tercero. O sea, yo, tercero, decido cuál es el mejor beneficio o interés para la persona con discapacidad.
pues eso también desaparece. Y es obligatorio respetar voluntad y preferencias siempre que sea posible, evidentemente, ¿vale? Pero la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad va a estar por encima de cualquier cosa. Con lo cual, si ya no nos van a modificar la capacidad, ya no podemos hablar de beneficio e interés, sino de voluntad y preferencias, todo esto va a repercutir en lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que todo cuesta mucho tiempo, muchísimo tiempo. Es decir, estamos ahora, en estos momentos, 2020, solventando la capacidad de las personas que desde 2008 tendríamos que haber hecho. Cuando además nos metemos en cuestiones penales, el tema aún es más peliagudo, porque, claro, hablas de consentimientos. Consentimientos que determinan terceros de una forma, a veces como hemos visto, en base a un informe y de la edad mental que se dice, en base a mis propias opiniones, soy o no partidario de la interrupción del embarazo, y a partir de ahí pues se hace una pelota muy grande. Yo creo y espero que todo esto vaya cambiando y creo que ya hemos cogido la marcha. Hemos cogido la marcha y este cambio va a ser importantísimo para las personas con discapacidad. Hay cosas muy buenas, cosas menos buenas o que a mí personalmente no me gustan, ¿no? Pero bueno, realmente es un cambio revolucionario y que deberá verse reflejado en todos estos temas porque los derechos fundamentales en ningún momento van a poder ser atacados, por decirlo de alguna forma, por un tercero, porque la tutela desaparece en sí, o sea, las tutelas son ilegales porque sustituyen y representan a la persona, es decir, anulan su voluntad. Vamos a pasar a un sistema de curatelas con unos apoyos muy determinados, pero además especifica que nunca afecte a derechos personales. Habrá que buscar mecanismos, ¿vale? Y estaremos en ese momento. Habrá que buscar mecanismos, pero vamos a reconocer el derecho de cualquier persona a equivocarse, incluidas las personas con discapacidad. Todos nos equivocamos y entonces ese es nuestro derecho, ¿no? El derecho a equivocarnos. Yo me equivoco todos los días un montón de veces, ¿no? Y vamos a tener que tener apoyos. Ese cambio necesita un cambio de mentalidad muy importante que yo creo que va a ser el complicado, ¿vale? Es decir, nosotros ahora estamos teniendo reuniones con los jueces de primera instancia, modificaciones de la capacidad, y ellos siguen hablando y utilizando la palabra protección, ¿vale? Protección, protección. Nunca apoyo, nunca. Protección de la persona, protección en beneficio de la persona, pero no de apoyo. Y lo importante es establecer un sistema, una red de apoyos. La semana pasada, a través de Torcuato, que es el abogado de la red de juristas nuestra y de fundaciones tutelares, compareció en la Comisión de Justicia por esta reforma. Y él lo decía muy gráficamente, ¿no? Hasta ahora todas las sentencias, cuando hablaban de la capacidad, decían hay que hacer un traje a medida de la persona con discapacidad. Todas las sentencias dicen lo mismo, ¿no? Hay que hacer un traje a medida. Y entonces nosotros decimos, no hay que hacer un traje a medida. Eso ya está obsoleto, ya hay que superarlo. Hay que hacer todo un armario vestidor y que la persona tenga multitud de apoyos para el conocimiento de todo aquello y el apoyo de todo lo que necesita, ¿no? Se tiene que abrir y hacer un armario completo y que la persona sea apoyada en todos los niveles. Creo que en este punto concreto que hablamos hoy va a ser de los más complicados. Creo que va a ser de los más complicados. Porque está por un lado pues, las opiniones personales de las familias, prejuicios, estereotipos, sociedad en general que tiene pues eso, una idea equivocada en muchas situaciones. Entonces pues va a ser complicado, Tengo que decir, para aquel que se está asustando, que las tutelas
de hoy en día pasarán a ser tutelas representativas. Es decir, las personas con grandes necesidades de apoyo, ¿vale? Y que no tengan ninguna capacidad de decisión, pero realmente hay que tener presente o en cuenta que los últimos estudios hablan de que el 85% de las personas con discapacidad estás hablando de discapacidad leve o moderada, ¿vale? Las grandes discapacidades es un porcentaje mínimo con respecto, pero en cambio las tutelas suponen el 90%, es decir, las personas están incapacitadas total y absolutamente para cualquier tipo de decisión. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con el tema que hemos hablado del aborto, con esas situaciones o esos problemas. Todo eso, en principio, va a tener que modificarse. Las tutelas representativas para aquellas personas que necesiten grandes necesidades de apoyo, o sea, las tutelas de ahora con las personas con grandes necesidades se convertirán en tutelas representativas, ¿vale? Es decir, no van a dejar a la persona desprovista de esa necesidad de apoyo, pero van a tener que ser todas revisadas. Van a tener que ser todas revisadas, en principio en el plazo de 2 años, y a partir de ahí, en estos 2 años, a todas las sentencias, la frase de la incapacitación o modificación de la capacidad va a desaparecer. Con lo cual todo el mundo va a tener plena capacidad, con lo cual podremos ejercer nuestros derechos fundamentales más fácilmente. No sé si me he explicado bien, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Perdona, a ver, yo quiero entenderte, pero entiendo que has dicho que la incapacitación va a desaparecer, pero me refería a eso, a que dependerá también del grado de cognitivo que tenga la persona con discapacidad. Ahora han nombrado a las personas con necesidades de apoyo, de gran apoyo, entonces no se les podrá incapacitar a partir de ahora, pero sí que se seguirá solicitando. Vamos a ver. Me he hecho un poco de lío ahí. Mira, Yo entiendo que para personas con discapacidad que tengan un nivel intelectual moderado, leve, esté bien No, lo que estáis hablando. vamos a ver, lo que cambia es el procedimiento en su totalidad, ¿vale? Vale. Este cambio, que es lo que decimos, vamos a hacer como la convención, prohíbe expresamente término incapaz, Sí. incapacidad, discapacidad. Y reconoce la plena capacidad de todas las personas. Es decir, la sentencia no te va a declarar incapaz en ningún momento. La sentencia va a decir, no hemos visto ninguna porque aún no se ha dictado, pero va a decir, fulanito de tal, ¿vale? Necesita apoyos y salvaguardas específicos que serán prestados por su curador, porque no va a ser tutor, por su curador, fulanito de tal, para 2 puntos, lo que sea, para trámites bancarios, para, o sea, lo que tú pongas, lo que no pongas, la persona tendrá la plena capacidad, porque no se la puedes quitar. Y nunca podrá afectar a derechos fundamentales. Es decir, ahora todas las sentencias que tiras hacia atrás, hacia mucho tiempo atrás, en los que se incapacita la persona, si ves el fallo, siempre dice que antes se le priva expresamente de la capacidad de derecho de voto, que ahora ya no lo pone, y de la capacidad de testar, ¿vale? Es decir, de otorgar testamento. Eso ya no se va a poder poner. Habrá que buscar mecanismos, ¿vale? Mecanismos para ver cuál es la voluntad de la persona para testar. Siempre hay la excepcionalidad, ¿vale? O sea, la ley siempre tiene previsto para el caso que esa persona no pueda bajo ningún momento manifestar sus preferencias o sus voluntades, ¿eh? Y en ese caso estará la tutela representativa y estará la posibilidad, como hoy en día existe, solo para padres y madres, hermanos ya no, que ahí siempre llegamos a un conflicto luego, de hacer testamento en nombre del hijo, ¿vale?
Eso existe solo para los padres en el caso de que tengan una tutela. Pero, y eso seguirá existiendo y seguirá existiendo porque ha sido una de las enmiendas que además planteó plena inclusión, porque se lo habían cargado. Y dijimos, no, hombre, no, para estos casos que los padres puedan decidir, ¿no? O sea, que decidan. Y se vuelve a incluir. Pero dijésemos que va a ser la excepcionalidad. O sea, vamos a partir de lo que en principio necesita una mayor parte de personas con discapacidad por el grado de discapacidad. Entonces, no hay que incapacitar a las personas, hay que darle los apoyos porque la ley te obliga a darles los apoyos. Y luego, para aquellos casos en los que no se pueda, evidentemente vamos a cubrir esa situación de otra forma, pero vamos a partir de la plena capacidad, claro. Perfecto, yo creo que sí que ha quedado más o menos claro. Sí, pero lo veo complicadísimo, ¿eh? Hola, ¿me oís? Va a hacer, que va a ser lo que hay, va a ser esto, ¿eh? Es decir, no vamos a tener otra que esto. Y ¿Me ahora oís? lo que decía Lourdes el chip. Sí, Lina. Nada, es una pregunta. Me ha parecido entender como que en 2 años se iba a revisar un poco, bueno, lo que has comentado, el tema de las incapacidades. Entonces, las personas que están tuteladas por la Generalitat, ¿cómo afectaría, por ejemplo? ¿Se sabe algo o eso se nos irá informando? Porque en los recursos sí que tenemos bastantes que están tutelados por la Consellería. De momento, porque estamos en último trámite de enmiendas, ¿eh? Entonces, hasta que no ves el proyecto ya cocidito y cerrado, vale. Pero en el último trámite de enmiendas, ¿vale? Se establecen periodos. Se establecen periodos en función de las situaciones. Por ejemplo, te dicen, las personas que rindan cuentas anuales, ¿vale? Porque sabes que hay una rendición de cuentas. Pues en la primera rendición de cuentas, tras la aprobación del proyecto, pedirás que se revise además tu sentencia, ¿vale? Revisarán. Luego dice, la tutela deberá ser revisada a los 3 años de la entrada en vigor. El resto a los 2 años. Es decir, establece unos parámetros en los que se dice cuándo, ¿vale? La persona en cualquier momento lo podrá solicitar y si no lo solicita, pues hay unos plazos que debería cumplir el juzgado. Añado, tengo que decirte que aún no ha salido la ley. Vale. La ley dice que entrará en vigor a los 3 meses de su publicación y las asociaciones mayoritarias de jueces, las 3 mayoritarias, ya han emitido un comunicado diciendo que ellos ni tienen medios, ni capacidad, ni nada para cumplir eso y que les van a colapsar los juzgados y que va a ser que no. Quiere decir que al final estamos, eso, que el que lo pida, pues se lo tienen que hacer evidentemente y si no, igual en vez de 2 años, pues nos tiramos 4 o 5. Porque ellos ya han dicho que no tienen medios económicos ni capacidad de personal para revisarlo todo el tiempo que marca las disposiciones transitorias. Pero en teoría, rindes cuentas en la primera rendición de cuentas, siempre, o si no siempre, en cualquier momento, sino cada 3 años, es decir, se va marcando. ¿Vale? Y en teoría la administración debería ser de las primeras en cumplir, otra cosa es luego lo que haga, pero en teoría debería ser de las primeras en cumplir. Vale, gracias. Dime, María José. Yo es que hay mucho que se me escapa, ¿vale? Yo como madre de una persona con discapacidad he peleado mucho para que se le incapacitara judicialmente, ¿vale? Entonces ahora me chirría mucho esta pelea por quitarla. Y me explico. Yo creo que sí que está muy bien lo de las curatelas, ¿vale? Yo, por ejemplo, intenté que mi hija, si en algún apartado de su vida ella podía tomar decisiones, para mí hubiera sido lo ideal, ¿vale? Que ella se pudiera realizar en los aspectos que sí tomaras, pero en los aspectos que no, que yo ya tengo claros que lamentablemente no es capaz porque no tiene capacidad de consentir, ¿vale? Yo para mí eso me daba tranquilidad porque la dejaba protegida.
También entiendo que muchas veces con la excusa de la protección parece que hablamos de las personas con discapacidad sin contar con ellas. Pero yo como madre sí que esa reflexión la hago muchas veces. Entonces, yo creo que aquí se está produciendo, creo que se puede dejar muy desprotegida a la persona con discapacidad porque queda muy bien decir que son los derechos. Pero si los derechos no van acompañados de un buen servicio de apoyo, a la persona se la está perjudicando. A la persona con discapacidad, no a las familias, no, sino a la propia persona. Yo creo que esto es de una gravedad. Vamos a ver, yo me he pasado toda la vida peleando por la inclusión de mi hija en la educación. La ley me daba la razón. Las figuras no han aparecido nunca. Los apoyos no han estado. Hemos terminado en un colegio de educación especial. Contentísima. Yo no digo a nada que no, pero siempre ha sido para mí un fraude, pero con mayúsculas. O sea, las familias nos ponemos en unas batallas que son agotadoras psicológicamente, y luego nos dicen, ay, sí, pero la ley lo dice, sí, pero si el centro no lo tiene, no lo tiene. Entonces, ahora yo, una parte mía, que yo estaba ya tranquila, porque judicialmente ella estaba protegida, aparece otra vez el fantasma ¿no? de los apoyos. ¿Quién hace de apoyo? Es que yo, cuando os oigo hablar de las redes de apoyos, de las tutelas representativas, yo me quito el sombrero, pero luego nadie quiere ser el tutor de tu hija, a menos que tengas un familiar muy directo como una hermana. Nadie quiere esa responsabilidad. O sea, es que es muy complicado todo esto. Ya, yo lo que creo es que, a ver, en ningún caso tú desproteges a una persona. Yo creo que a lo mejor, o yo no me he explicado bien, es decir, los apoyos van a ser los mismos que se prestaban. Lo que va a desaparecer es que tú a esa persona la etiquetes como persona discapaz. O sea, tú le pongas el adjetivo, ¿vale? O sea, porque tu hija es una ciudadana del mundo con sus derechos y con sus obligaciones dentro de los apoyos que tiene que tener, y por tanto no hace falta que nadie le ponga un adjetivo calificativo de discapaz, incapaz, o si nos vamos más allá, ¿no? A las antiguas subnormales. No, o sea, no necesitamos ningún adjetivo calificativo para prestar los apoyos. Esos apoyos, en función de la necesidad, serán o una curatela, que es lo que tú decías, o una tutela representativa, o sea, una curatela representativa. ¿Qué hace el Código Civil en su modificación? Es decir, no podemos hablar de tutelas porque las normativas europeas así no lo indican, eso no es legal. Pero yo mantengo la curatela, si esa curatela es muy extensiva, es decir, necesita un apoyo generalizado, un gran apoyo, le pongo curatela representativa, para que tú lo entiendas, las anteriores tutelas. Pero en ningún caso la califico, ¿vale? Igual que no pones si es alta o baja, o es rubia o es morena, no tienes por qué poner si es incapaz o capaz, porque es que realmente lo que es una persona. Entonces, eso es lo que se elimina. Y desde mi punto de vista, afortunadamente, y debía de haber sido hace muchos años, porque tú no desproteges en ningún momento, tú determinas la necesidad. Otra cosa, además, fundamental desde mi punto de vista, y la ley también lo dice, siempre que se pueda, es respetar la voluntad y las preferencias. Estamos hablando de diversidad sexual, porque una persona no puede manifestar sus preferencias sexuales. ¿Por qué? O sea, porque le has puesto el calificativo incapaz y es un tercero el que decide si debe de tener relaciones homosexuales o heterosexuales. No. Al final la ley lo que hace es decir, eres un ciudadano de pleno derecho. Por eso se te ha reconocido también el derecho a voto, ¿no? Eres un ciudadano de pleno derecho. Y dentro de ser un ciudadano de pleno derecho necesitas unos apoyos, que al final la ley utiliza la palabra apoyo, que significa necesitas complementar esa capacidad en determinados casos con tu curador. Y es para estos casos.
pero no te califico como persona discapaz, ¿vale? Y además no afecto a tus derechos personales. Entonces, y siempre que pueda, tendré la obligación de respetar tu voluntad y tus preferencias, ¿vale? Está claro que habrá situaciones en las que la persona, desde su nacimiento, no pueda, ¿vale? Pero habrán situaciones sobrevenidas en las que tú vas a saber lo que esa persona hubiera o no hubiera hecho o hubiera o no hubiera querido hacer, ¿vale? Hay determinadas situaciones, el otro día estábamos hablando daño cerebral adquirido, ¿no? Y ponía el compañero un ejemplo. Si hay una persona con un daño adquirido, pero tú lo conoces de siempre y esa persona todos los años en Navidad ha donado a una ONG 1.000 euros, pues el primer año que no pueda hacerlo, la voluntad y preferencia de esas personas sería donar esos 1.000 euros. Éticamente deberías hacerlo, ¿vale? Es decir, que se está hablando de voluntad y preferencia siempre que se pueda, claro, pero limitar a las personas por una condición o por un adjetivo, a mí, yo además, y esto es una opinión personal que no debería a lo mejor dar, pero yo odio cualquier lista, ¿vale? A mí me recuerdan épocas pasadas y creo que hacer listados de cualquier cosa es horrible. Y es una de las cosas que me parece horrible en el Código Civil que entra y que espero, porque se ha pedido enmienda, desaparezca. Y es que se va a hacer un listado de personas, ¿vale? Con sistema de apoyos que además va a depender del registro de la propiedad. O sea, como si fueras un inmueble, una casa, un chalet y una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, espero que desaparezca. Se ha pedido por AEquitas, por el notariado, se ha hecho mucha fuerza. Y no entiendo realmente la necesidad de crear una lista de algo así, ¿no? Me parece una barbaridad. Entonces, no es trasladado a la educación, es lo que tú dices, tenemos unos principios generales que deberíamos cumplir, ¿no? Otra cosa es que la administración ponga o no ponga apoyos. Tú luchaste por una educación inclusiva que nunca llegó. Ahora hemos avanzado algo, mucho menos de lo que deberíamos haber avanzado, pero hemos avanzado. Yo hace un par de años puse un recurso en la propia Consellería de Educación solicitando una chiquita que entraba después de estar sin escolarizar, además, muchos años, porque se le había dado un diagnóstico equivocado, le había dado un diagnóstico que no era el suyo, luego ya la meten al cajón desastre y acaban con eso, ¿no? Discapacidad no filiada, y pedí que fuera con su profesora que le había estado dando clase en su casa durante esos años para hacer la inclusión en el colegio, en base a un artículo de una norma que ellos tenían aprobado en agosto de ese año. Y la respuesta que me dio la persona que me atendió es que desconocía esa ley. O sea, ellos mismos desconocían que eso se pudiera hacer. Y al final, tras mucho pelear, pues bueno, se ha conseguido. Pero bueno, estamos, pues eso, muy por detrás, evidentemente, muy por detrás, pero en todo. Y la educación inclusiva, pues también. Y ahora no es lo mismo que hace, pero aún así estás dependiendo de un informe que muchas veces el SPE pues te hace un desgraciado y es igual que cuando estás yendo, como has sido tú, a presentar una modificación de capacidad de tu hija, ya que en ningún caso y en ningún momento te han preguntado las habilidades o capacidades que tenía tu hija. No, te han preguntado lo que no sabía o no podía hacer, pero nunca lo que podía hacer para echarte un apoyo para potenciar esas capacidades. Eso no existe. Eso o lo hacen lo que dices tú, los padres o los curadores o la red de apoyo a nivel de asociaciones, o no lo hace nadie.
¿Alguna otra persona tiene alguna duda que queráis que responda Lourdes? Porque son las 12:30 ya, entonces por ir cerrando, pero también quería saber si alguien más tenía también alguna duda, algún caso que queréis exponer. A mí sí que me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Lourdes, de que en ocasiones por la propia orientación sexual a las familias les pone muchos límites. Conozco muchos casos, es decir, y eso, esta nueva norma, ¿no? Pues que protege a esa persona, diciéndole, bueno, es que la orientación sexual o la identidad sexual, si yo me considero hombre y mujer, es algo privado, íntimo y de la propia persona. No debía haber otra tercera persona que dijera, tú puedes ser hombre, tú puedes ser mujer, tú tienes que ser heterosexual o puedes ser homosexual o bisexual. Claro, es que tú ya partes de los estereotipos, es decir, tú ya partes, y en las jornadas de sensibilización, en los colegios de abogados y todo hablamos mucho de eso, de las personas con discapacidad intelectual son infantiles, son como niños, mienten como cosacos, no tienen sexualidad o la tienen exacerbada, y eso es algo que está ahí en la sociedad y es algo con lo que siempre estamos luchando, ¿no? Y luego, pues partiendo de ese estereotipo, a raíz de ahí ya el pensar que la persona con discapacidad tiene ese derecho, parece que estés diciendo algo, ¿no? Pero realmente afecta a toda la sociedad, que si tú sales de unos ámbitos en un momento determinado en los que te puedes mover, ¿no? El que la gente tenga una mentalidad más o menos abierta y también entras en lo mismo, ¿no? Porque está, el pozo está ahí, pero realmente es un derecho personal que tendrá ahí, todo mujeres, tú riñele, para tomar la cabeza. ¿Y qué haces? Aquí hay discriminación positiva, todo mujeres. Oye, mira, hay un artículo muy, bueno, hay varios, ¿no? Hago un esto. Hay varios artículos ya y varios estudios muy interesantes, ya que somos mujeres, lo digo, sobre el teletrabajo, la situación que estamos hoy en día, que estaréis muchas teletrabajando, sobre el teletrabajo visto desde la perspectiva de género. Y no voy a decirlo en la frase que me sale, pero vamos, deberíamos ponernos todas las pilas mucho. Pues sí. O sea, porque nos está mandando a la casa, nos está volviendo a hacer retroceder. Se calcula que hemos retrocedido más de 15 años en nuestros derechos, en el teletrabajo, porque somos nosotras las que nos quedamos en casa. Como estás en casa, de rebote te cae la propia casa más las churumbeles. Y a todo eso, pues ya que estás ahí, pues haces la compra, aunque sea por internet. Exacto. ¿No? Y entonces, desde la perspectiva de género, está siendo demoledor para las mujeres. Bueno, yo no me quedo, ahora me voy a trabajar también. Sigo. Bueno, yo sí que quería hacer una pregunta. Dime. Bueno, es un caso que Paula sí que tiene conocimiento, de hecho íbamos a quedar, pero bueno, por las circunstancias sociales y luego yo también personales, no pudimos. Es un caso un poco peliagudo. Es más que nada porque también a nivel jurídico estamos un poco perdidas como equipo porque no sabemos muy bien cómo tenemos que actuar, ¿vale? Se trata de una persona que, bueno, está incapacitada por consellería, ¿vale? Ha sido víctima de abusos sexuales, de hecho, por esa cuestión tiene la consellería la tutela y ahora está en un recurso con nosotros. Entonces, claro, las visitas con el padre, como es un recurso abierto, tenemos constancia que las visitas se siguen dando con el padre, el que era abusador, ¿vale? Y estas visitas no tenemos prueba, o sea, fehaciente de que estén ocurriendo contactos sexuales, pero sí que tenemos indicios que, bueno, pues que queremos que sí. De hecho, bueno, lo voy a comentar. No sé si... Bueno, esto queda en la confidencialidad, ¿verdad? Es que se está grabando, Se está grabando, Vale. Bueno, pues nada, simplemente como recurso a lo mejor, ahora, ¿cómo deberíamos actuar? Deberíamos... Yo presentaría un escrito en fiscalía. ¿En fiscalía? Porque no tenemos... Pero el escrito no
acusando a nadie de ningún delito. Yo presentaría un escrito en fiscalía diciendo, ¿vale?, que se dé traslado a la consellería o como entidad que tutela, puesto que se están produciendo en un régimen abierto visitas de una persona, entiendo que ha sido condenada o que hay más que indicios de que ha cometido abusos, ¿vale? Y que por tanto se pone en su conocimiento porque se están produciendo esas visitas y sin acusar y tenéis, ¿no? Tenéis en estos momentos serias dudas de el beneficio de las mismas sobre la persona e incluso de que se estuvieran produciendo acciones o actuaciones que atentaran contra su integridad o Vale. Yo buscaría la palabra. Es decir, estoy hablando sobre la marca, pero le podíamos dar una vuelta. Pero al final la consellería es la entidad que tiene la tutela, con lo cual en un momento determinado, y ahora ya hay muchas sentencias, porque es una de las cosas que finalmente se ha conseguido hace relativamente poco, porque, por ejemplo, con las mujeres maltratadas, los derechos de visita del padre sobre los hijos se mantenían, con el argumento de que porque pegara a la madre no tenía por qué pegar a los hijos. Un argumento, vamos, de hombre, ¿vale? Entonces, ahora ya se están restringiendo esas visitas. Si encima la persona que está llevando a cabo las visitas es la persona que ha atentado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además por eso cogió la tutela la consellería, entiendo por lo que me estás diciendo. Sí. Pues tenéis muchos argumentos, ¿vale? Es decir, la fiscalía, que se dé traslado, que se están produciendo estas visitas, que la propia consellería es conocedora de la situación que se dio y por eso asumió la tutela, pero que realmente no se está protegiendo al menor de aquello para lo que se ejerció la tutela. Es decir, al final ellos cogieron una tutela para salvaguardar a ese menor, pero como se continúan ese régimen de visitas, no se está preservando, o sea, no se está consiguiendo el fin por el que la administración cogió la tutela, ¿vale? Y además, con una persona que tal, y que además vosotros en un momento determinado pensáis o intuís o estáis detectando que no es bueno tanto para su desarrollo personal, salud, mejora, lo que quieras, como por las posibles acciones o actuaciones que se estuvieran... Es hacer un escrito para ponerlo en conocimiento en fiscalía. ¿Es Valencia? ¿Sois Valencia? Sí. Pues nada, como hay fiscalía especializada en discapacidad, yo lo dirigiría a la Fiscalía de Discapacidad directamente. A la Fiscalía de Discapacidad. Claro, porque van a ir más rápidos. Es que se presenta en el juzgado, ¿no? Sí, en el juzgado. Por registro de entrada y esas cosas, ¿no? Por registro de entrada de la propia Fiscalía de Discapacidad. No recuerdo el piso, pero no te preocupes. Cuando entráis y además de Fiscalía de Discapacidad. Vale, y lo presentaríamos allí, para ponerlo en conocimiento. Sí, es que nos queda esa... Sí, pero yo lo que haría es... esa impotencia. Claro, pero yo lo comunicaría porque ellos son los responsables. Claro. ¿Vale? Y ellos deberán actuar. Y si lo comunicas a través de Fiscalía y más con Fiscalía de Discapacidad, ellos harán el seguimiento, ¿eh? Vale. Ellos harán el seguimiento. Entonces, vas directamente a la persona, o sea, al fiscal que tiene que solventar eso, ¿vale? De acuerdo. Pones los datos de quiénes sois y de quién es el menor y ellos en todo caso, como te pones como contacto, te dejarían. Normalmente a veces daban. Es que ahora con lo del coronavirus daban citas y te atendían, ¿eh? Pero ahora podéis llamar y preguntar. Llamamos, no te preocupes. Pero no es menor, ¿eh? No es menor. Da igual. Da igual, pero al fin y al cabo es una persona incapacitada para... es para discapacidad independientemente de la edad. Vale, pues muchas gracias. Yo sí que lo haría. Y si quieres preguntar si dan cita o no, también, si vais a llevar el escrito sin cita, esto ya
efectos No te preocupes, prácticos, llamamos y averiguamos. no se os ocurra ir el lunes a primera hora. No, 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 no vamos a cosas ir. así, No, no. porque hay limitación de aforo, ¿vale? No, no, primero tenemos que Para hacer el entrar aquí a la escrito. conferencia hay limitación de aforo, con lo cual No. pues podéis hacer el viaje en balde. Sí, no tenemos que hacer el escrito, desarrollarlo y demás por el equipo, pero muchas gracias. Vale, de todas formas, cualquier cosa, yo creo que en la propia web de Plena está mi teléfono y mi Sí, correo. sí, sí, nos lo comentó Paula, de hecho, sí. O sea, Sí, que me sí, no te mandas un preocupes. correo Muchas gracias. y me preguntas y lo vamos haciendo, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Venga. Gracias. Bueno, lo mismo a todas. Ahí está mi correo colgado, ¿no? Sí, sí, en la página web está. Y si no, me mandáis un correo y yo os lo remito. Sí. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más y si no lo dejamos por hoy. Recordad que esta charla se va a volver a repetir el lunes que viene por la tarde. Si queréis comentarse a algún compañero o compañera, algún familiar de alguna duda que tengáis, Vale. bueno, espero que participen y que haya sido de provecho para todas vosotras. ¿De acuerdo? Muchas gracias por participar, muchas gracias Lourdes por tu intervención que ha sido muy, muy productiva. Nada, hija, lo que pasa es que el derecho deja las cosas en el aire siempre. Pero parece que es más para liarlo más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es decir, es la realidad y en estos temas aún más, o sea, es muy complejo. Y bueno, pues eso, por lo menos, oye, intentamos en un punto. Pues nada, os dejo. Muchas gracias. Vale, gracias. Un placer. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós.